cuando uno está confundido llamándole a Yahweh Dios y que uno le llama ambos nombres pensando que es el mismo, la misma entidad, que si usted le puede aclarar un poquito. Respecto al nombre, Yahweh, ese es el nombre personal. La mayoría de la gente cuando habla del Todopoderoso en el mundo usa el título Dios. Si ustedes investigan la etimología del título Dios, se darán cuenta que Dios viene de Teos y Teos viene de Zeus. En el pasado, cuando el imperio griego tenía el control, ellos metieron la adoración a Zeus, que después para los romanos sería Júpiter, y en diferentes religiones llevaría un nombre diferente, pero en sí, Zeus, como llamaban al Elohim de los griegos hicieron, cuando estuvo su imperio, que todo el mundo adorara a Zeus. Los últimos en abstenerse de eso fueron los hebreos, los Yahudim, de los cuales tristemente la mayoría también terminaron cayendo. Pero hubo unos pocos, los macabeos, que no cayeron en la adoración de Zeus. Pero quiero que quede claro, todo el mundo empezó a adorar a Zeus. A pesar de que en la mayoría de las religiones tienen varios, como ellos llaman, dioses, cuando el imperio griego tomó control, hizo que todos adoraran principalmente a Zeus, además de cualquier supuestamente dios que ellos tuvieran. Eso hizo que eventualmente se llegara a tomar la palabra Zeus para referirse a cualquier dios. Se empezó a usar la palabra Zeus para referirse a cualquier Elohim que la persona adorara, porque en sí, según lo que llaman mitología griega, Zeus es el jefe de todos los Elohim, es el jefe de todos los dioses. Entonces no importaba a cuál dios la persona adorara, era un medio a través del cual terminaban adorando a Zeus, que es como siempre se dice, todos los caminos van a Roma. También como dicen que todos los dioses de todas las religiones son el mismo. Pues sí, cuando hablamos de las religiones falsas, todos adoran al mismo. Es a Satanás. Isaías 14, Lucifer quiso subir a lo más alto y poner su trono a la par del de Yahweh y ser como Yahweh. Entonces el plan de Satanás desde el principio fue tomar el lugar de Yahweh en los corazones de las personas, hacerse pasar por el Todopoderoso en los corazones de las personas. Y como vemos en Apocalipsis 12 y en otras partes de la Escritura, cuando Satanás cayó con un tercio de los ángeles. Un tercio de los ángeles bajaron con Lucifer haciéndose pasar por Elohim, o lo que llaman dioses. Pero todos ellos sirven a Lucifer. Entonces, así como Zeus es el jefe de todos los Elohim, Lucifer es el jefe de todos los ángeles que dicen ser Elohim. Y ahí vemos una conexión directa entre Lucifer y al que llaman Zeus en la mitología griega. Apocalipsis 2, a la iglesia de Pérgamo, le dice que ellos están ubicados donde habita Satanás. Nosotros investigamos en la historia, en el tiempo en que esa carta se escribió, en el tiempo de Yahuhanán, qué era lo que había en Pérgamo. Nos daremos cuenta que lo que había ahí era el templo principal de Zeus. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
Pérgamo era una ciudad que se enorgullecía de tener varios templos dedicados al culto imperial romano. En la época romana, la ciudad de Pérgamo, antigua capital administrativa de Asia Menor, después se trasladó a Éfeso, se convirtió en un buque insignia del patriotismo romano expresado en la devoción religiosa. Como ocurre con la mayoría de las principales ciudades griegas, Pérgamo contaba con un teatro, un estadio, una biblioteca y un centro de curación de Asclepio. Estos eran algunos edificios que formaban parte de la vida normal en el mundo greco-romano. Los ciudadanos de Pérgamo eran celosos, eran ricos y estaban bien educados. La biblioteca de Pérgamo se consideraba superada solo por la mundialmente famosa Biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo contaba, según Plutarco, con más de 200.000 volúmenes. Otro relato afirma que Marco Antonio, un comandante militar romano, legó la colección a Cleopatra como reembolso por la destrucción total de la Biblioteca de Alejandría por parte de Julio César. Leyendo esta carta de Apocalipsis y leyendo estos versículos, Satanás aparece como un ángel de luz. Él gobierna el mundo según Lucas capítulo 4. Su presencia en Pérgamo refleja su influencia seductora y peligrosa. Hay una característica especial de la iglesia de Pérgamo. Habitaba en una ciudad donde Satanás tenía su trono. Los dos son relacionados con el cielo. Son representados en muchas cosas con barba, imponentes como señores mayores y con pelo largo. Los dos provocaron el llamado diluvio universal. En la cultura griega, Zeus lo hizo porque se hartó de los humanos, y por lo que hizo Prometeo según el mito. Dios lo hizo porque como Zeus, por los pecados de los humanos se emitió ese juicio, y creo que ya saben la historia. Los dos son seres supremos de sus mitologías y religiones. Los dos tienen varios nombres o por las creencias se llaman diferente en algunas de estas. Zeus fue conocido en Roma como Júpiter y en Egipto como Júpiter Amón. Se armaron disputas por el control, Zeus y los dioses olímpicos contra los titanes, y Dios con sus ángeles en el cielo contra Lucifer y sus compas, siendo el ángel caído Lucifer. Decían que él quería ser como Dios. A los dos se les hicieron templos, lugares, estatuas y demás cosas en su honor. El templo es una casa, y en el templo está el trono de ese Elohim. Por eso dice que ahí en Pérgamo estaba el trono de Satanás. La escritura dice que es Satanás, pero en la historia vemos que le llamaban Zeus. Entonces, lo que llaman mitología en realidad sí sucedió, es verdad, según la escritura misma. Simplemente han llamado así para tratar de eventualmente llegar a decir que igualmente la escritura es mitología. Zeus, según el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando le habla de la iglesia de Pérgamo, Zeus es Satanás. Según Isaías, el Antiguo Testamento, lo que vemos que Lucifer buscó hacer y terminó haciendo con un tercio de los ángeles, es lo que vemos que Zeus hizo. Entonces, curiosamente, a través de la historia, se encargaron los escribas, los fariseos y otro montón de sacerdotes impíos, algunos sabiendo lo que hacían, la mayoría sin saberlo, simplemente siendo controlados por un espíritu, llegaron a sustituir el nombre del Todopoderoso, quien inspiró la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Llegaron a sustituir el nombre personal que él escogió para sí mismo cuando se reveló a Moshe y le dijo que su nombre es Yahweh. Decidieron sustituirlo por la palabra Dios, que repito, viene de Zeus. Dios es Zeus, y según la escritura, Zeus es Satanás. Entonces, al haber sustituido el nombre de Yahweh para poner el nombre de Satanás, terminaron ayudando a Satanás a hacer lo que él había dicho que haría en Isaías 14, que él tomaría el lugar del Todopoderoso, puesto que cuando las personas invocan a Dios, están invocando a Zeus, y Zeus es Satanás. Entonces no tiene ningún sentido decir en una misma oración, a menos de que sea para mostrar la diferencia,
decir el nombre Yahweh y después el nombre Dios, porque son dos entidades completamente diferentes. Uno no puede decir Dios y después decir el nombre del Todopoderoso porque le está insultando, lo está llamando Satanás. Muchas personas a mí me dicen cuando yo les explico lo del nombre que el nombre no importa, que le pueden llamar como quieran, que le pueden llamar Dios, le pueden llamar Jehová, que curiosamente en hebreo quiere decir he aquí la ruina. Entonces ellos dicen, yo le puedo llamar Jehová, le puedo llamar Dios, le puedo llamar lo que sea. Eso no importa, el nombre no importa, Él conoce mi corazón. Como siempre digo, por eso está escrito, porque Él conoce nuestro corazón, está escrito que tenemos que cambiar de corazón. Tenemos que venir a Él para que nos dé un corazón nuevo, porque hemos tenido un corazón de piedra. Por eso las personas terminan adorando piedras, ídolos, y piensan que está correcto, según la opinión de su necio corazón, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas, como el mismo Padre lo dice. Entonces, Él conoce nuestro corazón, por eso mismo cuando nosotros le buscamos a Él, Él se revela a nosotros y nos da su nombre para que ahora lo invoquemos correctamente, para que ahora lo busquemos como debe ser, no como nos ha dicho el mundo o como nos ha dicho el mismo Satanás. Entonces, cuando las personas a mí me dicen que el nombre no importa, entonces yo les digo, y si es así, entonces ¿por qué cuando oran no le dicen Satanás? Si el nombre no importa, no hay ninguna diferencia entonces. Pero ahí obviamente se escandalizan, hacen ojos de que yo soy el hereje, de que yo soy el que está diciendo quién sabe qué, sin darse cuenta que son ellos los que constantemente lo hacen en sus oraciones, o rezos, o lo que hagan. Al llamar al Todopoderoso Dios, lo están llamando Satán, porque Yahweh, el Todopoderoso, dijo que Dios es Satán, y que no lo llamaran Dios. Por eso está escrito en Lucas. Lamentablemente la traducción que tenemos hoy en día vino del griego, pero la original es hebreo porque Yahushua habló hebreo cuando estuvo en la tierra, a diferencia de como muchos dicen que fue arameo, pero hay mucha evidencia de que fue hebreo. Yahushua dijo, no podéis adorar a dos Elohim, no podéis adorar a dos soberanos, porque amarás a uno y odiarás a otro, es así de simple. Si uno tiene un soberano, si uno tiene a alguien que obedece, va a solo obedecer a ese y punto. Si hay otro que difiere de lo que obviamente el que uno adora dice, uno va a odiar el mensaje o lo falso que este otro diga. Así como si adoramos a Yahweh, debemos detestar la mentira, porque Yahweh es quien envió la verdad. Su hijo Yahushua el Mesías, que dijo yo soy la verdad, el camino y la vida. La verdad, muy importante, la verdad. Nos tenemos que agarrar de la verdad. Si nos agarramos de la verdad, no podemos decir el nombre no importa, esta cosa no importa, lo otro no importa. Porque eso es como decir la ilusión, la mentira, la vanidad. No importa, se puede usar cuando Yahweh constantemente nos dice que nos alejemos de toda falsedad. Entonces, Yahushua dijo, no podéis adorar a dos soberanos porque amarás a uno y odiarás al otro. No podéis amar a Yahweh y a Gad. Así es en hebreo, no podéis adorar a Yahweh y a Gad. Lo tradujeron al griego como no podéis adorar a Yahweh y a Mamón. Y del griego lo tradujeron al español como no podéis adorar a Yahweh y a Fortuna. No podéis adorar a Yahweh y la fortuna. Ahí mucha gente llega a interpretarlo de una manera muy simple y dice que nada más se trata de no se puede adorar a Yahweh y no se puede adorar al dinero, la plata. Porque uno va a terminar sirviendo a uno o al otro, punto. Y por eso está escrito que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males sería el amor a la fortuna. Fortuna en hebreo es Gad. Fortuna en hebreo es Gad, que es como llaman en inglés, en vez de decir Dios, dicen Gad. Entonces vemos en la escritura, usando el idioma inglés, que también el título Gad, que es el equivalente de Dios, también es un título de Satanás. Y Yahushua mismo dijo, no podéis adorar a Yahweh y a Dios. Yahushua lo dijo, no podéis adorar a Yahweh y a Gad, porque amarás a uno y odiarás al otro. Entonces decir el
nombre Dios y después decir el nombre Yahweh es completamente ilógico, está mal. Eso quiere decir que la persona no ha entendido la pureza del nombre, no ha entendido el error de usar el título Dios, que repito es un nombre, Zeus. Entonces al final básicamente no han entendido nada. Es en cierta forma, esto lo he notado mucho con respecto al nombre, como la parábola del sembrador. Yahushua, cuando contó la parábola del sembrador, él habló de 4 tipos de personas. Y al final él dijo, cuando explicó la parábola, que la semilla que se siembra es la palabra de Yahweh. La semilla es la palabra de Yahweh. Y en Apocalipsis 19:13 dice que la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Porque si estuviera hablando de las Escrituras serían las palabras de Yahweh. Todas esas palabras salieron del Hijo, que es la palabra. Entonces el nombre del Hijo es la palabra de Yahweh. Repito, Apocalipsis 19:13. Cuando Yahushua explica la parábola del sembrador, él básicamente, la forma más directa de entenderlo con esto que acabo de explicar es que uno viene y siembra el nombre del Hijo, que es la palabra de Yahweh, en el corazón de las personas. Cuando uno viene y habla con otra persona del Hijo, del Mesías, está sembrando la semilla, que es la palabra de Yahweh, en el corazón de las personas, el nombre del Hijo. Y invito a todos que lean esa parábola, si no la conocen. De las 4 personas, solo una persona toma verdaderamente la palabra, y la palabra saca raíz en su corazón, y llega a crecer y dar fruto en abundancia. Algo que hay que entender es que cuando uno pone la semilla en la tierra, en tierra fértil, va a tomar tiempo para uno que la sembró, poder ver, para que uno pueda ver el tallo salir, y todavía más tiempo para poder ver el fruto. Entonces, es igual cuando uno entra a la verdad, cuando uno llega al Padre a través del Hijo. Uno siembra la semilla en el corazón y tiene que empezar a echar raíz. Y van a haber momentos donde se va a sentir un poco de frustración porque quizá no se puede ver nada en el ámbito físico, no se puede ver nada todavía con los ojos de la carne, pero hay que entender que es porque la raíz está creciendo. Y hay que dar tiempo para que salga el tallo y después de fruto. Pero esos son los que aceptan el nombre, a pesar de todo. Mientras que hay otros 3 que dicen aceptarlo, pero por una u otra razón lo pierden en cuestión de días, cuestión de meses, porque no entendieron, porque no pusieron todo su fe en esa palabra, en esa semilla que están recibiendo, sino que se dejaron llevar por las tribulaciones del mundo, por la, como digo aquí, la programación del mundo, porque quieren ser parte del club, porque no pueden dejar simplemente la vanidad. Entonces, para que quede claro, por si todavía no lo es, Dios y Yahweh son 2 diferentes. A pesar de que en las Biblias hayan escrito Dios, hay que entender que eso lo hicieron hombres impíos y muchos hombres que no sabían lo que estaban haciendo, así de simple. No estoy diciendo que todo hombre que hizo una traducción y puso Dios es un impío, no. Lo más seguro no sabía lo que estaba haciendo porque fue algo que se dio a través de siglos. Pero ahora que, como dijo Daniel 12, el conocimiento ha crecido de tal forma que toda persona que me escucha puede investigar todo lo que yo he dicho si quiere. El problema es que la mayoría no quiere. Pero toda persona que me escucha puede ir a investigar cada palabra que yo he dicho y darse cuenta de que estoy diciendo la verdad. Entonces, como ya es posible que todas las personas puedan ir a investigar y darse cuenta por sí mismas, ya no hay excusa. Entonces, Dios es un nombre de Satanás. Por eso Satanás se encargó de que ese nombre fuera puesto en todas las Biblias que se usan en el idioma español. Hay muy pocas que ya las personas se han dado cuenta de este error, entonces hay pocas escrituras en las que ya han sacado el nombre de Dios para poner el verdadero nombre que debe ir ahí. Igualmente, ya que estamos hablando del nombre de Dios, hay que hablar del otro título o nombre, que es Señor.
La mayoría de la gente o le dice Dios o le dice Señor. O le dicen Dios al Padre y le dicen Señor al Hijo. O dicen Señor Dios o Señor Jesús y otro montón de cosas. La palabra Señor, y lo pueden investigar, en el hebreo es Baal. Baal. Y si ustedes han leído la escritura, se han dado cuenta que Baal es otro nombre de Satanás. En muchas ocasiones Yahweh le reclama al pueblo que ya le dejaron de adorar a él, porque ahora están adorando a Baal. Y ese reclamo es para hoy en día igualmente, porque hoy en día han dejado de adorar a Yahweh para adorar al Señor. Entonces, cuando una persona adora al Señor, cuando una persona adora a Dios, está adorando a Baal, a Zeus, que según la escritura es Satanás. Por eso nosotros los invitamos a que purifiquen su boca, como está escrito que sucedería en el fin de los tiempos en el profeta Sofonías y en Oseas, que purifiquen sus labios para que invoquen al verdadero Elohim, al verdadero Todopoderoso, y dejen de llamar a su vida al enemigo, a Satanás. Les pido que no dejen que el enemigo los engañe o los ponga en contra mía porque yo les estoy enseñando esto, lo cual es completamente ilógico, pero es lo que sucede. Se ponen en contra mía porque soy yo el que lo está diciendo, en vez de ponerse en contra del enemigo, que es el que les ha programado todo eso en la cabeza, o ponerse en contra de la doctrina falsa, o del pastor que lamentablemente ha decidido seguir el error. Y digo eso porque en la mayoría de los casos, cuando yo he tenido la oportunidad, y digo la mayoría por no decir todos, los casos en los que he tenido la oportunidad de hablar con un pastor cristiano, no ha terminado en nada. Él acepta que está en error, porque él acepta que el nombre de Yahweh, acepta que lo que yo estoy diciendo es verdad, pero al final dice que no se lo puede enseñar a la congregación porque se irían, porque no entenderían, porque se confunden o porque sus mentes son muy pequeñas. Lamentablemente, bueno, no es lamentable, era profetizado. El mundo está en la apostasía, se han alejado de la verdad. Y ahora que uno viene a decir, porque les ama, la verdad que es Yahushua, el nombre del Hijo, no Jesús, porque Jesús quiere decir, he aquí el caballo, como la historia del caballo de Troya. Y Yahushua quiere decir Yahweh salva. Entonces, ahora que yo vengo a decir del nombre Yahushua y del nombre Yahweh y que Dios y Señor es Satanás, yo sé que eso hace que mucha gente se ponga en contra mía, lo cual es completamente ilógico, porque repito, más bien deberían usar este conocimiento para acercarse más al Todopoderoso. Está escrito, probad los espíritus, a ver si son de Yahweh o no, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, dice la escritura. En el cristianismo, y cuando digo cristianismo me refiero a toda persona que dice creer en el Mesías, porque eso es católico, mormón, lo que sea, los que digan creer en el Mesías. En el cristianismo, ese verso parece que lo borraron, a pesar de estar en el Nuevo Testamento, que es lo único que leen, si es que leen algo. Y lo digo con todo respeto porque lamentablemente fui parte de, y me di cuenta y sufrí el hecho de que nunca se leía la escritura, hasta que salí de la iglesia cristiana empecé a leer la escritura. Entonces, la escritura dice, probad todo espíritu. ¿En cuál iglesia le van a decir a usted que pruebe los espíritus? La gente le tiene miedo a los espíritus. La gente tiene miedo a probar. La gente tiene miedo porque no tiene conocimiento. Por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Oseas 4:6. La gente sabe que es común que el ser humano le tenga miedo a lo que no conoce. Entonces, si la gente no conoce el mundo espiritual, va a tener miedo de probar los espíritus. Pero si una persona lee la escritura, va a tener conocimiento y por ende no va a tener miedo de hablar y actuar en el mundo espiritual. Entonces, cuando uno le dice a un cristiano que le han programado tener miedo de probar, si uno le dice a un cristiano, pruebe los espíritus, a ver si son de Yahweh, va a decir, no. O va a decir, sí, pero no va a probar nada. Tal vez va a hacer una oración y va a pedirle a Dios o al Señor que pruebe por él. Normalmente, los cristianos no quieren probar nada por temor que se les ha programado en esa doctrina. La escritura nos dice probad los espíritus, y esto es lo principal que hay que hacer. Yahushua dijo, mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. Está escrito también que en la boca tenemos el poder de la vida y la muerte. Cuando Yahushua vino, él nunca pecó, él nunca habló muerte. Por ende, todas sus palabras son vida y espíritu, como él mismo lo dijo, porque cada vez que sale una palabra de nuestra boca usamos el espíritu de vida que Yahweh nos dio.
para decir esa palabra. Por eso cuando una persona muere ya no puede hablar. Entonces, cada vez que decimos una palabra, es el espíritu de vida que estamos usando para que esa palabra salga de nuestro ser. Entonces, cada palabra es espíritu, porque en hebreo espíritu y aliento, espíritu y viento es la misma palabra. Aliento es neshama, que es otro nivel del alma. Pero entonces, al decir probad los espíritus, y al saber que cada espíritu es una palabra, y al saber que cada palabra, o más bien cada nombre es una palabra, entonces al decir probad los espíritus, también se puede interpretar como probad los nombres. Porque repito, si un nombre es una palabra y una palabra es un espíritu, al decir probad los espíritus también se puede interpretar probad los nombres. Ya todos los que me escuchan, me parece, la mayoría al menos, han probado todas sus vidas el nombre Jesús, el nombre Dios, Señor, Jehová y otros similares. Ahora los invito, porque tienen permiso de la Escritura, no porque yo les digo, sino porque la Escritura nos dice que lo hagamos, y la Escritura está inspirada por Yahweh, entonces Yahweh nos dice que lo hagamos, el Todopoderoso. Probad los espíritus, probad los nombres. Ya han probado Jesús, ya han probado Jehová, ahora prueben Yahweh, el nombre del Todopoderoso. Prueben Yahushua, el nombre del Hijo. Como dijo Yahushua, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Entonces, igualmente los invito a que a partir de hoy empiecen a pedir en el nombre del Hijo Yahushua. Y les aseguro, si lo hacen de corazón, con fe, que Yahweh les va a mostrar el poder, les va a mostrar claramente que Él es verdadero, que Él es el único Elohim vivo. Como les dije, Dios es Satanás, según la Escritura. Por eso no tiene sentido que una persona que usa el nombre del Todopoderoso Yahweh lo use a la par de Dios, a menos de que esté diciendo que Yahweh va a vencer y destruir a Dios. Juan 16:23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Juan 16:24, hasta ahora, y esto quiero que lo oigan todos los que escuchan, porque estoy seguro de que a pesar de que este verso fue escrito hace más o menos 2000 años, hoy se aplica perfectamente a la mayoría de las personas que dicen creer en el Mesías. Entonces es sorprendente que después de 2000 años este verso siga aplicándose tan claramente. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Aunque hayan pedido en el nombre Jesús, Señor, Dios, o los que sean, si no han pedido en el nombre de Yahushua, entonces se cumple que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.